Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en este video el uso del Infostat y algo de calculadora para resolver algunos de los ejercicios, algunos de los problemas del trabajo práctico número 4. Algo del uso de calculadora ya vimos en un video anterior y el uso detallado quizá del Infostat pueden consultarlo, las cosas que no veamos acá, la guía que elaboró gente de la cátedra y está subida al campus. Acá vamos a ver cómo aplicarlo a algunos problemas en particular. Eh, Así que vamos a arrancar con el ejercicio 4.3. Eh, Se seleccionaron aleatoriamente 10 mujeres normales y 10 mujeres con poliquistosis y se midió la hormona folículo estimulante en 1000 unidades internacionales por mililitro por el método de QLIA. Espero haberlo leído bien. Se obtuvieron las siguientes mediciones, que se encuentran ordenadas en forma ascendente para cada muestra y tienen en la primera fila los valores de hormona folículo estimulante en el grupo de mujeres normales y en la segunda los valores para el grupo de mujeres con poliquistosis. Nos pide primero calcular para cada uno de los dos grupos los estadísticos descriptivos mediana, media, mínimo y máximo, el rango o amplitud, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Así que vamos a ver en el Infostat. Este es el problema 4.3, así que vamos a abrir, buscamos 4.3a, ¿sí? Lo seleccionamos, le damos a abrir o le damos doble clic y tenemos la base de datos. Tenemos dos columnas, una es normales y la otra es PQO, poliquistosis ovárica. Lo primero que vamos a hacer entonces es ir a estadísticas, medidas de resumen, ¿sí? Acá tenemos un cuadro en el que tenemos los nombres de las columnas y a la derecha tenemos un cuadro en el que vamos a poner las columnas en las que hay variables, ¿sí? Así que las variables para nosotros están en normales y en PQO, ¿sí? Con esta flechita las pasamos del eh, cuadro de la izquierda, que es donde están todas, al cuadro de las variables. PQO, muy bien. Abajo tenemos para ingresar criterios de clasificación o frecuencia, en este caso no tenemos, así que vamos a darle a aceptar. Y entonces nos abre otro menú que nos permite elegir qué medidas de resumen vamos a pedirle que nos devuelva. Están preseleccionados el n, la media, el desvío estándar. Podemos pedirle también la varianza, n-1 es la varianza muestral. El coeficiente de variación, mínimo y máximo también. La mediana no está seleccionada, así que también se la pedimos. Vamos a ver si nos pide algo más. Nos pide mediana, media, mínimo y máximo. Rango de amplitud no lo tenemos acá, pero lo podemos calcular fácilmente con el mínimo y el máximo. La varianza ya se la pedimos. El desvío estándar y el coeficiente de variación. Esto fue sin querer. Así que, muy bien. Tenemos todo. Presentación horizontal o vertical. Bueno, estas cosas son a gusto. Así que le vamos a dar a aceptar. Acá podemos cambiar la letra para que se lea mejor. Eso depende del sistema operativo. Y tenemos para cada para cada una de las columnas, ¿sí? Recuerden que tenemos que nos pide eso para cada una de las columnas normales y poliquistosis. Tenemos el n, la media, el desvío estándar, la varianza muestral, el coeficiente de variación, mínimo, máximo y mediana. Evidentemente para el rango o el recorrido tenemos que hacer el máximo menos el mínimo en cada caso y vamos a tener el rango, ¿sí? Así que veamos qué más, cómo sigue el ejercicio. En el punto B dice, si las muestras hubieran sido de las de la tabla siguiente, analizar las dos situaciones en vista de la comparación del nivel de hormona entre los dos grupos. Y tengo otra tabla con valores un poco diferentes, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá tenemos estos valores. ¿Qué tendría que fijarme? La media y el desvío estándar o la varianza, pero quizá me interese más el coeficiente de variación, ¿sí? Que no depende, está normalizado por la media, como recordarán. Entonces, miro los coeficientes de variación, uno está en 11, el otro en 10, y también puedo fijarme la mediana, 8 y 6. Estos resultados van a quedar en esta solapita de acá, y voy a abrir, voy a archivo, abrir 43B, ¿sí? Que es la segunda base de datos, que es igual, pero es otra, ¿sí? Tiene las mismas, los mismos nombres de columna de las variables, pero es otra. Así que voy a ir a estadísticas, medidas de resumen, vuelvo a señalarle cuáles son las columnas que tienen variables, le doy a aceptar, marco de nuevo lo mismo, media, desvío estándar, ya quedaron, ven que ya quedó marcado lo que le habíamos pedido antes, así que le doy a aceptar de nuevo y tengo otra pestaña en la que ahora sí puedo comparar. Fíjense, esta es la primera, el primer conjunto de resultados. Si me fijo en la media, tengo 7,88 y 6,62 y 7,82 y 6,66 en el segundo caso, ¿sí? Si me fijo en el coeficiente de variación, a ver, acá, tengo 11 y 10,65 en el primer caso, y en el segundo caso tengo 27,89 y 28,93 en el segundo caso, ¿sí? También el desvío estándar cambia bastante, es decir, tienen bastante más variación en el segundo caso que en el primero, ¿sí? La mediana no cambia prácticamente, no cambia en absoluto. La media tampoco prácticamente cambia, pero lo que veo es una diferencia grande en la variación de los datos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver si... Bueno, lo que nos pide es analizar las dos situaciones en vista de la comparación del nivel de hormona entre los dos grupos. Para analizar estos resultados, quizá lo más útil en este caso va a ser... déjenme bajar esto un poco. Esta es la primera tabla de datos. Vamos a ir a gráficos y vamos a ir a gráfico de cajas o boxplot. Vamos a hacer lo mismo que antes para decirle cuáles son nuestras variables, nuestra columna de variables, y vamos a darle a aceptar, ¿sí? En este caso va a ser un gráfico de cajas con cada una de las columnas, ¿sí? Fíjense que unas son las normales, otras son las de poliquistosis, y le vamos a dar a aceptar. Y tenemos, acá podemos, como les decía en la guía de uso, van a encontrar cómo cambiar varios de los parámetros gráficos, pero por ahora los vamos a dejar así. Vamos a ver qué es lo que nos está mostrando. Este puntito de acá es la media, y después tiene la mediana, es esta línea, ¿sí?, que está en el medio de la caja. Los extremos de la caja son el cuartil 25, o sea el segundo, y el cuartil 75 arriba, ¿sí? Y en los extremos de los bigotes tengo el percentil 5 y el percentil 95, ¿sí?
Los datos que están fuera, por abajo del percentil 5 y del percentil 95, me los va a mostrar como outliers o datos extremos. En este caso no me está mostrando nada. Fíjense que si yo le pongo acá mostrar cuantil 5 y 95, va a marcarlos acá en los bigotes esos, ¿sí? Entonces, acuérdense, la media, la mediana, el percentil 5 y el 95, y acá tengo el 25% y el 75% de los datos, ¿sí? Y estos son, en este color amarillito, cremita, son los valores del grupo de mujeres normales, y en verdecito el grupo con poliquistosis ovárica. ¿Qué vemos acá? Acuérdense que esta es el primer conjunto de datos. Están desplazados, vemos que tanto la media como la mediana están bastante desplazados, y dentro del 50% de los datos, que está entre el 25 y el 75, ¿sí? La caja esta tiene adentro el 50% de los datos, ¿sí? Igual que esta caja. Están desplazados casi completamente, prácticamente no se superponen. Ni la media ni la mediana se superponen con el 50% de los datos del otro del otro grupo respectivamente, ¿sí? Así que lo que vamos a ver ahora, esto lo vamos a cerrar porque no lo vamos a usar, es en el segundo caso, ¿sí? Marcando esto, vamos a gráficos, gráfico de cajas, marcamos de nuevo, hacemos lo mismo con la otra muestra, ¿sí? Y vamos a cerrar esto. Acá tenemos juntas, o bueno, no juntas, pero podemos verlas fácilmente, comparar los dos gráficos. Recuerden que lo que estamos comparando es este set de datos con este conjunto de datos con este conjunto de datos, ¿sí? En este conjunto de datos vimos que la variación era mucho mayor en los números, ¿se acuerdan? En los resultados analíticos. Y viendo el gráfico vemos que esa variación hace que se superpongan mucho más los dos conjuntos, ¿sí? Entonces la media y la mediana de ambos se superponen con el 50% de los datos, en este caso la mediana no, de los datos de la otra muestra. Por lo pronto, esto es una forma gráfica de ver que estas dos muestras serían más fáciles de diferenciar que estas dos muestras, porque estas dos muestras tienen una mayor variación interna que las dos primeras muestras, ¿sí? Las dos primeras muestras, los dos primeros conjuntos de datos. Sin embargo, recuerden que, y no es más que recordarlo, lo podemos ver, a ver dónde están los resultados, ¿sí? Que recuerden que teníamos números muy parecidos en media, en mediana. Los estadísticos de tendencia central que habíamos obtenido eran prácticamente los mismos en los dos casos, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de los estadísticos de dispersión? Bueno, a veces teniendo medidas de tendencia central muy parecidas, los estadísticos de dispersión nos van a decir si podemos o no diferenciar adecuadamente dos muestras. Por ahora, vamos a volver al ejercicio a la guía de trabajos prácticos, perdón. Por ahora no nos pide nada más que analizar las dos situaciones, que es lo que acabamos de hacer.
Y más adelante vamos a ver qué importancia tiene esto en términos analíticos y cómo resolverlo. ¿Qué podemos decir al respecto? Si podemos diferenciar o no y con qué herramientas podemos diferenciar las dos muestras. Por ahora lo que vemos es eso, ¿sí? Dos formas de ver analíticamente y mediante gráficos cuál es eh, cuál es la relación entre las dos muestras en términos de medidas de tendencia central y de dispersión, ¿sí? Y cuánto se superponen las dos muestras en cada uno de los dos casos, en este caso y en el segundo set de datos que nos da. Bueno, eso en relación al ejercicio 4.3, ¿sí? Ahora, eh, seguimos con el ejercicio 4.4. Vamos a leerlo. Para estudiar si una dieta disminuye el contenido medio de colesterol en la sangre, a 7 pacientes se les midió el contenido de colesterol antes y después de la dieta, en miligramos cada 100 mililitros, perdón, antes y después de la dieta. Los datos obtenidos fueron los de la tabla de datos que nos muestra, con el número de pacientes y en la primera fila el contenido de colesterol antes de la dieta y en el mismo paciente, esto es importante, el contenido de colesterol después de la dieta, es decir, el paciente 1 se le midió antes de la dieta y después de la dieta. Paciente 2 lo mismo, paciente 3 lo mismo, así con 7 pacientes, ¿sí? Es importante acordarse, por ejemplo, que acá no son independientes, es decir, yo no estoy midiendo en cualquier otro paciente, ¿sí? Esta medida y esta fueron medidas en el mismo paciente. Vamos a empezar a decir unidad experimental cuando hacemos una medición en la misma unidad experimental y no van a ser independientes. Acuérdense del concepto de independencia. Bueno, en este caso se aplica a las medidas que tomamos en una misma unidad experimental. Vamos a seguir leyendo el enunciado. El punto A nos dice hallar la disminución media del contenido de colesterol de esa muestra. El punto B nos pide calcular la desviación estándar muestral de la disminución del contenido de colesterol. Y en el punto C nos pregunta, ¿los investigadores pueden concluir que con la dieta la disminución media del contenido de colesterol es mayor que 130 miligramos cada 100 mililitros? Bueno, empecemos entonces con hallar la disminución media del contenido de colesterol de esa muestra. Este es el ejercicio 4.4. Vamos a cerrar estas tablas. Esto es la pestaña de resultados, queda siempre abierta. Si quieren, lo que pueden hacer acá es borrar las pestañas que están abiertas y ahí recién se cierra la ventana de resultados. Vamos a archivo, abrir y dijimos que este era el 4.4, ¿sí? 4.4, abrir y tenemos antes y después. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Fíjense, 4.4. Hallar la disminución media del contenido de colesterol. ¿Cómo voy a hallar la disminución media? La disminución ya nos está diciendo que va a disminuir, ¿no es cierto? Lo podemos ver en general en todos los casos. A simple vista podemos ver antes y después disminuye. Podría aumentar, podría ser el cambio si queremos, ¿no? Pero ya sabemos que va a ser la disminución. Una forma de hallar la disminución es hacer la diferencia entre ambas columnas. Hacemos una tercera columna y hallamos la disminución. Así que lo que podemos hacer acá es a ver, con datos, fórmulas, y vamos a poner diferencia igual a columna antes menos columna después, calcular,
y acá nos da la diferencia. Fíjense que la diferencia va a ser positiva en caso de que haya una disminución, ¿sí? Entonces me va a dar un valor positivo que lo que me dice es cuánto disminuyó el contenido de colesterol. Acá, si hacen clic derecho sobre la columna, les permite elegir la cantidad de decimales y como acá no hay decimales lo vamos a dejar en 0, ¿sí? También fíjense que siempre, para no tener problemas, tienen que ver que el tipo de dato se corresponda con lo que ustedes introdujeron, es decir, si es un número entero, un número real. Real es por defecto lo que menos problemas le va a traer. Si es una categoría, un categórico, bueno, fecha en caso de que fuera fecha, pero tienen que fijarse básicamente que no esté en categoría y ustedes hayan ingresado un valor numérico, tanto entero como real, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar en real, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces la diferencia, ¿sí? Recuerden que fuimos a dato, fórmula, en fórmula pusimos el nombre que queremos darle a la variable resultado, pusimos igual, y esta variable resultado, que se va a llamar diff por diferencia, la elegimos de acá, ¿sí? Columna antes, ya nos escribe acá entre corchetes el nombre de la columna, menos columna después, que es la columna del valor de colesterol posterior. Muy bien. Le vamos a aceptar en caso de que lo estuviéramos haciendo por primera vez. Yo le cancelar recién porque ya está hecho. Entonces, esto lo pueden hacer a mano, evidentemente. Es esto menos el valor de la primera columna menos el valor de la segunda columna, ¿sí? Esta columna de diferencia, si lo que les pide el enunciado es hallar la disminución media del contenido de colesterol, lo que tenemos que sacar es el promedio de esta columna, ¿sí? Porque esta es la disminución, el cambio en términos generales, podríamos decir. En este caso particular siempre disminuye. Y para sacar la disminución media vamos a calcular el promedio, ¿sí? Para hacerlo en la calculadora ya vimos cómo se hace. Van ingresando cada uno de estos datos. Se fijan que en la calculadora tenga la memoria vacía. Van ingresando 95 m más, 102 m más, 102 m más, 129 y así hasta ingresar todos los datos. Hacen Shift S bar y eligen tanto la media como el desvío, que es lo que les va a pedir después. Y para hacerlo con el Infostat, esto lo digo rápido porque está en otro video, lo de la calculadora, pero para hacerlo con el Infostat vamos a estadística, medidas, resumen y elegimos la columna que queremos, que es diff. No hay ni criterio de clasificación ni frecuencia en este caso. Vamos a aceptar y vamos a ver qué es lo que queremos saber en este caso. La media, vamos a sacarle el n, vamos a dejar el... También nos pide calcular el desvío estándar. Después de la disminución media nos pide el desvío estándar muestral de la disminución del contenido de colesterol y después nos pide que interpretemos. Así que acá vamos a ir con el ¿dónde está? El desvío estándar, ¿sí? Media, desvío estándar. Podemos dejar coeficiente de variación, pero vamos a sacar el resto para que no nos haga tanto bulto en los resultados. Y acá tenemos entonces la disminución media del colesterol es de 133,71 miligramos por mililitro, creo que es la unidad. Sí, miligramos cada 100 mililitros. Y el desvío estándar es de 51,04. ¿Sí? También tenemos el coeficiente de variación, no nos lo pide, pero también nos lo devolvió porque se lo pedí yo. Así que la respuesta es esa. La diferencia la disminución es de 133,71 miligramos cada 100 mililitros
de colesterol después del tratamiento, ¿sí? Esa es la disminución media del colesterol. Y el desvío estándar de la disminución media es de 51,04. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Recuerden, porque esto es importante y va a aparecer después, estamos haciendo la diferencia entre la misma unidad experimental, es decir, este es el mismo paciente, la misma persona, a la que se le midió antes y después el colesterol, hacemos la diferencia para todos los pacientes, y esta diferencia es una nueva variable, ¿sí? Esta nueva variable, entonces, de esta nueva variable vamos a calcular la media y el desvío estándar, ¿sí? Más adelante, con esta nueva variable vamos a hacer otras cosas, así que recuerden qué es lo que hicimos hasta acá. Pero, con lo que sabemos hasta ahora, vamos a ver qué más nos pregunta el ejercicio, que es: ¿pueden los investigadores concluir que con la dieta la disminución media del contenido de colesterol es mayor que 130 miligramos cada 100 mililitros? Yo hasta ahora sé que es de 133,71, está muy cercano a 130. Es decir, yo tengo una muestra de 7 pacientes. Puedo concluir que esta dieta, este tratamiento, siempre va a producir una disminución media de 130 miligramos cada 100 mililitros. No, no puedo concluirlo. Además, tengo un desvío estándar de este valor, tiene un desvío estándar, ¿sí? Que no es particularmente pequeño, digamos, así que no puedo concluir nada. No puedo arriesgarme a decir que siempre o en la mayor parte de los casos, o en X porcentaje de los casos que se siga esta dieta, la disminución del colesterol va a ser de 130, cuando la media que yo obtuve de 7 pacientes está tan cerca y es de 133,71. Por ahora no puedo decir nada, ¿sí? Lo que puedo decir es con respecto a esta muestra, y es de 133 la disminución media y desvío estándar de 51 con respecto a esta muestra. Bueno, esto es con respecto al ejercicio 4.4. Bien, recuerden que se puede hacer, acá lo hicimos con el Infostat, pero esto lo pueden hacer con la calculadora, pueden hacerlo, digamos, a mano, o pueden y luego sacar también con la calculadora la media y el desvío. También pueden hacer esto mismo con una planilla de cálculo, digamos un Excel, Calc o la que utilicen. Y vamos a ir al ejercicio 4.7, a ver, para cambiar de tema. El ejercicio 4.7 dice: un laboratorio envasa ampollas en unidades de 3 unidades, sea X el número de ampollas defectuosas en cada envase. Por estudios realizados se conoce la función de probabilidad de X, y nos muestra en la tabla la función de probabilidad. Y nos pide, en el punto A, qué distribución sigue X y cuáles son sus parámetros. Punto B, hallar la esperanza y la varianza de X. Y en el punto C nos muestra, al tomar una muestra aleatoria de 100 envases, se obtuvo esta tabla de frecuencias y nos pide hallar la media y la varianza muestrales e interpretar estos estadísticos como estimadores de los parámetros que calculamos en B, ¿sí? Que son la esperanza y la varianza. Muy bien, arranquemos entonces con lo primero. Acá lo que nos está mostrando es la función de probabilidad de X, ¿sí? ¿Qué tengo yo? Tengo la probabilidad para X igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a definir a qué distribución sigue X, y entonces vamos a definir los parámetros. La distribución que sigue acá, verán,
es binomial. Eso espero que sea claro. Acá tenemos un n definido, eso es importante cuando queremos diferenciar una distribución de variables discretas. Cuando el n está definido, cuando el n no está definido, tengo que utilizar se ajusta mejor a una Poisson. Cuando el n es definido, es binomial. Poisson, de hecho, es un caso particular de binomial, cuando el n tiende a infinito. Así que sabemos que es binomial, podemos ir a la tabla. Sabemos que uno de los parámetros va a ser, el n va a ser 3. Y nos falta p. Acuérdense que para una distribución binomial tenemos dos parámetros, n y p. ¿Sí? N es la cantidad de experimentos que vamos a realizar, ¿sí? Y p es la probabilidad de éxito en cada uno de los experimentos de Bernoulli. Vamos a ir entonces a la tabla de probabilidades binomiales, ¿sí? de las tablas del PDF de tablas de bioestadística, y con M3, ¿sí? el N si quieren, vamos a buscar para, fíjense, a ver, tengo las probabilidades para 0, para 1, para 2 y para 3. Vamos a buscar para 0, ¿sí? Es 0,729. Vamos a... Si me permiten, voy a poner esto de este lado, va a ser más fácil. Vamos a buscar en el cuerpo de la tabla las probabilidades, ¿sí? En N3, y para 0 dijimos que es 0,729, está acá. Para 1, 0,243. Para 2, 0,027. 0,01 para 3. Esto es con N3, y el P, para el cual están estas probabilidades puntuales. El P, acuérdense que es la probabilidad de éxito de cada uno de los experimentos de Bernoulli, es 0,1, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pregunta sobre cuál distribución es una distribución binomial, y los parámetros son 3 y 0,1. N y P son 3 y 0,1. Después me pide hallar la esperanza de X y la varianza de X. Si recuerdan, para las distribuciones binomiales, la esperanza es n por p y la varianza es n por p por q. Así que hacen sencillamente esos cálculos y van a tener la esperanza y la varianza. Pueden hacer con la calculadora. Y en el punto C les pide tomar una muestra, al tomar una muestra aleatoria de 100 envases, obtenemos esta tabla de frecuencias. Hacer la media y la varianza muestrales e interpretar estos estadísticos como estimadores de los parámetros calculados en B. Bien, entonces vamos a... Este es el 4.7. Vamos a cerrar lo que tenemos abierto acá. Vamos a abrir 4.6. Evidentemente el 4.7 no tiene tabla de datos, así que lo que podemos hacer es hacerlo con la calculadora, ¿sí? Ingresamos con frecuencia. ¿Se acuerdan cómo se hace esto? Lo podemos hacer con la calculadora. Podemos ingresarlo en una tabla nueva, ¿sí? Vamos a hacerlo con una tabla nueva, quizás sea mejor. Una nueva tabla. Pone nueva tabla y vamos ingresando los datos, ¿sí?
Vamos a correrlo para este lado. Y los datos son con frecuencia 0. 71. Muy bien. Fíjense. Perdón. Con frecuencia 71 el valor de variable es 0. Con frecuencia 26, 1. 3 para el 2 y 0 para 3. ¿Sí? Entonces tenemos 26, 3 y 0. 26, 3, perdón, 26, 3 y 0. Y los valores son 0, 1, 2 y 3. Esto lo podemos eliminar. Y acá vamos a tener en estadísticas, medidas de resumen, como siempre. Y en variables vamos a tener la columna 1, ¿sí? A ver. ¿Dónde se escapa esto? La columna 1 en variables. Y en frecuencia vamos a tener la columna 2. Acá. Le vamos a aceptar. Y vamos a ver qué le pedimos. Le vamos a pedir, fíjense, lo que tenemos que hacer acá. Pide la media y la varianza muestrales e interpretar los estadísticos como estimadores de los parámetros calculados en B, ¿sí? Entonces, la media y en vez del desvío la varianza, ¿sí? Sacamos el coeficiente de variación y vamos a y le damos calcular. La media es 0,32 y la varianza es 0,28. Si vemos lo que habíamos calculado para E, ¿sí? Sabemos que 4.7 tenemos que la media, la esperanza, perdón, es 0,3 y la varianza es 0,27, ¿sí? Acá tenemos la media es 0,32 y la varianza es 0,28. Lo que nos pide hacer acá es interpretar estos resultados, ¿sí? Interpretar estos estadísticos como estimadores de los parámetros calculados en B. La interpretación es que son bastante cercanos, ¿sí? No son exactamente los mismos porque acá tenemos una muestra y en este caso tenemos los parámetros, así que tenemos acceso directamente al tener la función de probabilidad a los parámetros. Y lo que estamos haciendo acá es estimarlos a partir de una muestra. Son bastante cercanos, pero no son exactos, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer usualmente. Nunca tenemos, prácticamente nunca, y en la realidad podríamos decir que nunca tenemos acceso a los parámetros poblacionales, y lo que podemos hacer es estimarlos con un mayor o menor exactitud, mayor o menor confianza en realidad, ¿sí? Así que bueno, esto recuerden que lo pueden hacer, acá vimos cómo hacerlo con Infostat, pero lo pueden hacer también con la calculadora, introduciendo los datos con frecuencia, ¿sí? El 0 con esta frecuencia es 0.71 m más y así. Y va a darles exactamente lo mismo. Así que esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Volvemos a la guía. Y vemos. ¿Nos pide algo más? No nos pide nada más. El ejercicio 4.7. Y en el ejercicio 4.8, finalmente, ¿sí? Ya para terminar esto.
Vamos a leer en el enunciado. Las ampollas de un preparado biológico para vacunas pierden su efectividad al cabo de cierto tiempo. Después de 6 meses de su preparación, se tomaron 40 cajas con 10 ampollas cada una y se observó cuántas ampollas resultaban eficaces, ¿sí? Se obtuvieron los datos del archivo 4.8, que pide definir la variable aleatoria, indicar su recorrido y la distribución que puede seguir, estimar la probabilidad de que una ampolla no pierda su efectividad después de 6 meses de su preparación. No pierda su efectividad es lo mismo que ser eficaz, ¿sí? Y en el punto C, estimar la cantidad de cajas que podrían esperarse con por lo menos 6 ampollas eficaces. Acá están las instrucciones, de hecho, para el Infostat, ¿sí? Para hacer este ejercicio con el Infostat, pero vamos a abrir el 4.8, abrir, vamos al 4.8, sí está, es este, y tienen la cantidad de ampollas eficaces. Vamos a estadísticas, medida de resumen, cantidad de ampollas eficaces. Fíjense que acá es número de caja, no es frecuencia, así que vamos a poner como variable cantidad de ampollas eficaces y simplemente darle a aceptar. Queremos la media y queremos, a ver qué nos está pidiendo acá en este caso. Bueno, sí, vamos a... Básicamente queremos la media que es 7,65, ¿sí? Y al tener ya la media, sabemos que esa es la media en cada caja de 10 ampollas. Así que para estimar la probabilidad, recuerden que tienen que dividirlo por la cantidad de ampollas por cada caja. Es decir, 7,65 dividido 10 es 0,765 la estimación de la probabilidad, ¿sí? La variable aleatoria ya saben cuál es la cantidad de ampollas eficaces por caja de 10 ampollas, ¿sí? Eficaces después de 6 meses en cada caja de 10 ampollas, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que una ampolla sea eficaz después de 6 meses es 0,765, ¿sí? Es la media dividido la cantidad de ampollas en cada caja. La media ampolla dividido la cantidad de ampollas. Eso es para cada ampolla, la probabilidad de que sea eficaz después de este periodo de tiempo. La distribución que puede seguir, bueno, esto lo pasamos por alto, pero es importante. ¿Sí? Estamos hablando de una distribución binomial. De nuevo tenemos un n definido acá, ¿sí? Definimos recién la variable, el recorrido. ¿Cuál es el recorrido? Puede haber 0 ampollas eficaces o puede haber 10 ampollas eficaces. Así que entre esos dos extremos está el recorrido. En el punto B, estimar la probabilidad de que una ampolla no pierda su efectividad o sea eficaz es lo que acabamos de hacer. Después de 6 meses de su preparación, es lo que acabamos de hacer. Es la media dividido la cantidad de ampollas que hay, ¿sí? Y luego en el punto C nos pide estimar la cantidad de cajas que podrían esperarse con por lo menos 6 ampollas eficaces. Para hacer eso podemos ir a la tabla, entrar en la distribución binomial, en N10 y 6 y NX6, ¿sí? Acá nos pide por lo menos 6 ampollas, ¿sí? Es decir, 6 o más. Fíjense cómo vamos a calcular eso, ¿sí? Las tablas de binomial, vamos a ver las tablas de binomial. Lo que nos dan, en el caso de las probabilidades, son las probabilidades puntuales. Así que si nos pide
6 o más, ¿sí? Yo en este caso no voy a tener la probabilidad exacta, pero supongamos que fuera 0,7. Nosotros tenemos tablas acá de 0,75, vamos a tomar 0,75, son probabilidades puntuales. Vamos a ir a M10, ¿sí? Y 6 o más. Esto es 0,7, 0,75. Estas son puntuales, así que para saber 6 o más tendría que ser 6, 7, 8, 9 y 10. Sumar todas estas probabilidades, ¿sí? Si yo utilizara la distribución de probabilidades, la función de distribución me va a dar la probabilidad hasta un cierto punto, es decir, me va a dar la probabilidad hasta 5, debería tomar la probabilidad hasta 5, que es de 0, 1, 2, 3, 4, 5, inclusive, y hacer 1 menos esa probabilidad que me va a dar de 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Si utilizara la tabla de distribución. Estas son las probabilidades binomiales, probabilidades puntuales, ¿sí? La otra forma de hacerlo es, si yo no tuviera una tabla que tenga las probabilidades mayores a 0,5, fíjense que esta tabla, por ejemplo, la tabla anterior llega hasta 0,5. Bueno, tengo que calcular el suceso complementario, ¿sí? Si a mí me pide, vamos a interpretar esto. Si a mí me pide calcular por lo menos 6 ampollas eficaces, es decir, 6 o más, es el mismo resultado de, digamos, 6 ampollas eficaces en un grupo de 10, quiere decir que tengo 4 ampollas que no son eficaces. 7 ampollas eficaces van a ser 3 ampollas no eficaces. 8 van a ser 2 no eficaces, 9 van a ser 1 no eficaz, y así, ¿sí? Y 10 ampollas eficaces va a ser 0 ampollas no eficaces. Entonces, desde 0 hasta 4, las probabilidades de ampollas no eficaces desde 0 hasta 4 es lo mismo que ampollas eficaces de 6 a 10, o sea, 6 o más, que es lo que me piden acá. Son los mismos resultados, ¿sí? 6 ampollas eficaces o más es 4 ampollas ineficaces o menos. La probabilidad, y eso sí lo tengo, ¿sí? La probabilidad de que una ampolla sea ineficaz es 1 menos la probabilidad de que sea eficaz, ¿sí? Q es igual a 1 menos P, siempre, ¿sí? Es el complemento. Así que voy a hacer eso. Puedo entrar a la tabla con el complemento de la probabilidad y buscar el suceso complementario también, que es la probabilidad de 4 ampollas ineficaces o menos, ¿sí? Como el complemento de una probabilidad mayor a 0,5 va a ser necesariamente menor a 0,5, va a estar en cualquier tabla que utilicen. Insisto, acá tenemos tablas que tienen las probabilidades de mayor a 0,5, pero muchas veces las tablas binomiales llegan hasta 0,5, así que sepan que se puede hacer de esa forma. Bueno, ¿qué más? Bien, estimar la cantidad de cajas que podrían esperarse con por lo menos 6 ampollas eficaces. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver otra forma de hacerlo, que es con el Infostat, ¿sí? Y que es yendo a estadísticas, probabilidades y cuantiles, y eligen acá binomial NP. Tienen que poner el n, que va a ser 10, y la probabilidad, que es 0,765, y el valor de x vamos a poner 6. Si quieren la probabilidad de x mayores
y esto tiene que ser 5, porque fíjense una cosa. Acá les dice por lo menos 6 ampollas eficaces, es decir, 6 o más. Y 6 o más, acá no les da mayor o igual a x, sino que les da mayor que x mayores. Así que tiene que ser 5, ¿sí? Para que sea 6 o más. Y le dan calcular. Aprietan calcular. La probabilidad va a ser de 0, 9, 3, 8, 1. Esta probabilidad, veamos, ustedes tienen 40 cajas, así que multiplican esa probabilidad por 0,9381 y van a tener 37,52 aproximadamente. Se quedan con el entero, que es 37, y esa es la cantidad de cajas con al menos 6 ampollas eficaces, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio 4.8, y este es el tipo de funciones que van a utilizar, que pueden utilizar para hacer la mayor parte de los ejercicios que están en la guía de trabajos prácticos, en el trabajo práctico 4. Bueno, esto es todo por ahora. Creo que está la mayor parte de las cosas completas, así que no los entretengo más con esto, que se hizo ya bastante largo. Así que gracias por la atención y espero que les sirva.